Estábamos hablando al comienzo del programa sobre esta nueva alerta mundial que tiene como protagonista a la viruela del mono. Y para conocer un poco más acerca de esta enfermedad y esta nueva cepa, vamos a saludar al doctor Hernán Rodríguez, él es infectólogo. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarte, a tu equipo y a toda la teleaudiencia. Doctor, para arrancar con el tema, para la gente que no conoce, ¿qué es la viruela del mono? ¿Qué es la viruela del mono? Bueno, es una enfermedad producida por un virus que se identificó, haciendo un poco de historia, en el año 1958. Rápidamente les cuento por qué se llama viruela del mono. Resulta que del África habían sido llevados a Copenhague, Dinamarca, Europa, unos monos para el desarrollo de una vacuna contra la polio. Ahí encontraron que estaban enfermos y se identificó que producía esa enfermedad en estos monos un virus, por eso se llamó viruela del mono, viruela símica. Pasa que años después se identificó una enfermedad similar en algunos zoológicos de Estados Unidos, pero no solamente el detalle que estuvimos viendo en nuestra experiencia es que ese contacto debe ser íntimo y, digamos, relativamente prolongado. Es decir, digamos, contactos esporádicos por lo general no generan transmisión del virus, entonces se requiere un contacto estrecho y persistente, por decirlo así. Doctor, sobre este tema, la viruela del mono, ahora se desprende el Mpox, que ayer justamente la OMS declaró una emergencia sanitaria internacional por el brote de esta cepa, de esta variante que dicen es mucho más contagiosa, que afecta principalmente letalmente a niños y a adolescentes, y donde el contagio es mucho más virulento. Claro, ese es el detalle, el punto cuando se produce una mutación, que es un fenómeno que ocurre. Es una palabra que ya lo tenemos bien, digamos, registrado en otro vocabulario. La mutación es cuando el material genético, en este caso de los virus, cambian, entonces eso crea también un cambio en las características del virus. En este caso, bien lo mencionaste, puede incrementarse la capacidad de transmisión y a veces también una mutación puede generar o más virulencia o más agresividad o menos virulencia, ¿verdad? Eso, digamos, es aleatorio, es decir, que se produce al azar. Entonces, es ahí donde es muy importante realizar lo que llamamos una vigilancia. Por eso se emite una alerta, por eso se emite justamente un tipo de, digamos, mensaje de parte de las autoridades para que no precisamente se entre en pánico, sino que se incremente esa vigilancia de tal forma que si aparecen casos sospechosos se notifiquen y se actúe en consecuencia lo antes posible. Claro, te decía esto porque hoy, ya a nivel internacional, una publicación empezó a correr y decía que Suecia acababa de informar del primer caso de Mpox fuera de África. Mpox sería ya esta nueva cepa, esta variante. Sí. Así es, una variante. Claro, en este mundo globalizado donde los viajes, ¿verdad?, son tan fáciles de un continente a otro, es de esperar que se produzcan este tipo de situaciones. Y es por eso que, repito, ¿verdad?, sin interés de crear pánico, debemos incrementar esa vigilancia desde, por supuesto, los profesionales sanitarios especialmente y la comunidad en general, para que se identifiquen lo antes posible si es que existiera algún caso en donde sea, en cualquier parte del mundo. En este caso bien puede ser nuestro país, con la experiencia que tuvimos en el año 2022-2023, ¿verdad? Eso nos da pie a suponer que perfectamente puede llegar hasta nuestra comunidad. ¿Y qué hay que hacer en sentido? ¿Es para preocuparse la experiencia de la pandemia anterior? ¿Nos podría ayudar? ¿Esta situación se podría convertir en una pandemia? ¿Hay vacunas al respecto? Porque estuve leyendo que ayudó mucho también en el anterior caso la vacuna contra la viruela, que en cierta manera ayudaba a contener lo virulento de esta enfermedad. ¿Esto implicaría volver a vacunarse? ¿Qué dice la literatura al respecto, doctor?
Sí, bueno, la literatura habla de que aquella vacuna contra la viruela, que quienes tenemos cierta edad, ¿verdad?, nos aplicamos, se dejó de aplicar en el año 1980. 1980 fue el año en el cual se aplicó por última vez la vacuna contra la viruela humana. Posteriormente se erradicó. Eso significa que ya en el mundo no existe viruela humana gracias a la vacunación. Entonces, todos aquellos que recibimos esa vacuna, obviamente hasta antes del año 1980, tenemos un 85% de protección. ¿Eso qué significa? De cada 100 personas que recibieron aquella vacuna, 85 no van a enfermar si es que se exponen al virus, y 15 sí van a poder enfermar. Esa es digamos, la característica de aquella vacuna antivariólica humana. Ahora, existe por supuesto también disponible a nivel mundial, digo, ¿verdad?, de la vacuna contra la viruela del mono, viruela símica, pero según los protocolos están destinados especialmente a las poblaciones de riesgo. Y ahí es donde hay que entender, y eso tampoco no es una novedad, porque como bien lo dijiste, hemos aprendido mucho de las epidemias y pandemias que hemos pasado. Los grupos de riesgo son aquellos concretamente que tienen la inmunidad deteriorada, o sea, las defensas bajas, como dice la gente, que son los extremos de la vida, niños pequeños, adultos mayores, personas que tienen problemas, enfermedades de base, diabetes mellitus, cáncer y enfermedades reumáticas, etcétera. Y bueno, entonces es la población que más debemos cuidar y en donde más debemos estar pendientes de la aparición de algún síntoma. Doctor, Micrófono. ¿Esto fácilmente podría convertirse en una pandemia? Sí, de hecho, el término pandemia es la aparición de casos en diferentes continentes, ¿verdad? Digamos, en una cantidad mayor a lo esperado, como es de suponer la perspectiva que se está teniendo actualmente con este fenómeno que está ocurriendo, es la de que posiblemente se convierta en una pandemia. Pero la pandemia, como digo, es un término técnico que implica la presencia de casos en diferentes partes del mundo, sí. Pero sobre todo, como bien lo están diciendo, lo importante es saber qué hacer, ¿verdad? Primero, vigilar, hacer diagnósticos precoces, y las personas, por protocolo, en las cuales se diagnostica esta enfermedad, deben estar en un aislamiento, porque la transmisión del virus se produce durante el tiempo que la persona presente lesiones. Voy a recordar rápidamente que el virus, una vez que entre al cuerpo, puede empezar a generar síntomas más o menos entre 5 días a 21 días después de que el virus ingresó al cuerpo. Una vez que comienzan los síntomas, eso puede manifestarse a lo largo de 5 días más o menos, hasta puede durar 2 semanas o 4 semanas. Y fíjense que al inicio da síntomas inespecíficos, creo que esto es importante. Da fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, decaimiento, y hasta ahora no digo ningún síntoma específico, ¿verdad? Muchas enfermedades pueden producir estos signos y síntomas. Una de las características llamativas es el agrandamiento de los ganglios, que son como bolitas que van aumentando de tamaño en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? En el cuello, en las axilas, en las regiones de las ingles, ahí lo que le llamamos cuarto raí, ¿verdad?, en guaraní. Entonces eso es lo que llama la atención. Y posteriormente aparecen esas lesiones tan características ya en la piel. ¿Esas duelen, doctor? Generalmente sí, son dolorosas, ¿verdad? Según la experiencia que tuvimos, puede doler. Y inicialmente aparecen como sobreelevaciones de la piel, se van volviendo, se van enrojeciendo, luego aparecen como ampollitas, que el término técnico es vesícula, ¿verdad? Pero la gente le llama ampollita, con un líquido claro. Ese líquido se vuelve luego opaco, purulento, como decimos. Luego revienta, se forma una pequeña úlcera, úlcera y luego una costra que después se cae. Todo ese proceso dura más o menos entre 15 a 28 días, un mes más o menos.
y durante todo este tiempo la persona debe estar en aislamiento. Por eso es importante, como digo, sospechar ante los primeros síntomas y luego, por eso el interrogatorio es importante si por ahí esta persona viajó a lugares que hoy a la fecha de hoy, obviamente son esos lugares del África donde estamos teniendo este brote. Bueno, de hecho, a ver, tengo como un déjà vu final del 2019. Ojalá que no sea tan virulenta como aquella. Ojalá que la experiencia que tuvimos en la pandemia nos ayude a enfrentar mejor y a contener mejor esta enfermedad. Que la globalización precisamente hace esto, que fácilmente de un punto, de un continente pase a otro. Doctor Hernán Rodríguez, muy amable, gracias por tu tiempo. Vamos a estar muy pendientes, cualquier cosita te volvemos a molestar. Con muchísimo gusto, no es molestia y un saludo a todos. Dale, doctor, un abrazo. Hernán Rodríguez, infectólogo, sobre la aparición y la advertencia de la OMS sobre el Mpox.